conserje de un edificio fue víctima de una brutal agresión por parte de un residente. El hombre lo apuñaló luego de que el trabajador le solicitara el uso de mascarilla. A raíz de este caso nos preguntamos cuáles son las facultades que tienen los conserjes en este contexto, qué está pasando en algunas comunidades que pueden tener estos vecinos problemáticos. Vamos con Andrea Pino, que nos va a contar más detalles. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Buenos días. Afortunadamente el conserje hoy se encuentra en buenas condiciones con licencia médica, pero ayer le contaba a nuestro compañero de labores, Rodrigo Cid, que si no hubiese sido por la intervención de un residente de ese edificio, probablemente estaría muerto. Se trata de una agresión grave que vivía este conserje y todo por pedirle a este residente que usara la mascarilla en los espacios comunes. Estamos junto a Víctor Damele, secretario nacional del Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria de Chile, para abordar precisamente este tema. ¿Qué facultades tienen los conserjes? ¿Qué pueden exigir? ¿Y quiénes designan, en definitiva, esas facultades o quiénes asignan esas facultades? Andrea, si me permites, antes de responderte, quisiera hacer dos alcances. El primero es que el Colegio de Gestión y Administración de Chile solidariza con Orlando de la manera más amplia y condena enfáticamente este tipo de actos. Y a modo personal, quisiera señalar la sorpresa que tengo cuando un juez de garantía decreta una orden de no acercarse a un delincuente que agredió a un conserje cuando ambos cohabitan en el mismo lugar, uno en calidad de conserje y el otro en calidad de residente. La pregunta, ¿de esa manera están protegiendo a las víctimas? Me resulta realmente atroz esa decisión. Respecto a tu pregunta, sí existen facultades. Los conserjes se rigen por un reglamento interno que tienen las comunidades. Adicional a ello, hace un tiempo atrás se generó la circular 5080 con respecto a las facultades que tienen los conserjes, principalmente los que están asociados a los cursos de C10, a exigir documentación de salvoconducto de las visitas a los edificios. Pero no olvidemos que el tema del uso de la mascarilla es una disposición legal de la autoridad sanitaria. Por ende, lo que hizo el conserje fue prever la salud no solamente del delincuente agresor, sino que también de la comunidad. Entonces, en ese escenario, yo me consulto, ¿y la autoridad sanitaria participará también de este hecho al detectarse y al demostrarse públicamente que esta agresión fue porque ese sujeto no andaba cumpliendo con una disposición sanitaria? Esa es una pregunta que me gustaría que la autoridad sanitaria también se manifestara. Tomando en cuenta esta decisión de la justicia respecto de la orden de no acercarse, ¿qué medidas pueden adoptar como comunidad para proteger en definitiva al conserje, que es la víctima en toda esta situación? O sea, primero que todo, no olvidemos que los conserjes son funcionarios de las comunidades. Son contratados por la comunidad, por un RUT jurídico. Por ende es un trabajador y existe un representante legal de esa comunidad que generalmente es el administrador. Pero también la comunidad puede hacerse partícipe, adicional a que él como funcionario y como persona natural puede hacer las acciones legales en proteger y defender a este trabajador. Normalmente las comunidades, y ojalá todas, estuviesen asociadas a las distintas mutuales de seguridad, que les permitiría, ¿cierto?, cubrir las necesidades de esta agresión, que sí puede ser considerada como parte de un accidente de trabajo porque fue agredido en su puesto de trabajo. ¿Esas decisiones de la comunidad, estar adherida a un seguro, por ejemplo, qué protección tienen los conserjes en esta materia? A ver, los que están cumpliendo con las disposiciones del curso de C10 sí tienen que tener un seguro de vida, ¿ya? Eso así lo establece la disposición. Pero adicionalmente, los administradores tenemos la facultad, ¿cierto? No se olviden que los administradores somos generalmente los representantes legales de la comunidad. Tenemos la facultad de asociar al personal a las mutuales como a las distintas cajas que hay en este minuto de cajas de, ¿cómo se llama? Como el caso de los Andes, etcétera, asociarlos a esas cajas. Por lo tanto, existen los mecanismos de protección de la salud de los conserjes. ¿Quién vela, en definitiva, por la seguridad de estos trabajadores? ¿La comunidad o el administrador?
Primero que todo, el administrador, por ser el representante legal, ¿cierto? Es la función que tiene, y obviamente el comité de administración, que son los entes que rigen estas comunidades. Víctor, hemos visto casos de personas, de comunidades que no respetan la normativa interna. Por ejemplo, algunos han hecho uso de espacios comunes, de los estacionamientos, en un caso, para jugar fútbol, jugar a la pelota. ¿Qué se puede hacer en esos casos cuando hay residentes que infringen permanentemente la norma o no se apegan a ella? A ver, tenemos que diferenciar la situación en que se encuentra cada comunidad de acuerdo a su sector. No te olvides que pasamos de la cuarentena, del confinamiento total, a fase 2, ¿cierto? O fase 3. Indudablemente que fase 2 tiene una restricción que es de lunes a viernes, ¿cierto? Tiene un desplazamiento normal, manteniendo las condiciones de la distancia social, ¿cierto? Y los fines de semana son cuarentena. Por lo tanto, los espacios comunes no pueden ser usados. Cuando estaba la cuarentena total, no pueden usarse los espacios comunes porque hay un confinamiento. Y esos son espacios que tienen derecho todo el mundo, y por ende uno como administrador tiene que velar por la protección y salubridad de las personas. El artículo 32 de la Ley de Copropiedad nos faculta de tomar las medidas junto con el Comité de Administración cuando se arriesga tanto la seguridad como la salubridad de las personas. Y eso se convierte en una multa. Así es. Bien, así es. Víctor Damele, secretario nacional del Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria de Chile, muchísimas gracias por la entrevista y el tiempo para poder abordar este tema grave que ha ocurrido particularmente en Santiago Centro, pero cuando sabemos que siempre hay tensión en las comunidades, siempre puede haber un intercambio, cuando son comunidades además grandes, importantes, así que es importante conocer cuáles son las facultades de estos trabajadores, de los conserjes, que son la primera línea al final de cada edificio, de cada comunidad. Deben estar protegidos y el primer deber es del administrador, pero también de la comunidad para protegerlos. Absolutamente, y esto pasa también por el respeto del trabajo del otro, por ponerse en el lugar del otro y por supuesto por no tener estos niveles de agresividad y terminar con un hecho gravísimo realmente como el que le ocurrió a este conserje. Gracias al entrevistado Andrea, gracias a ti también y que tengan ambos un buen día. Nos vemos.